A propósito de las imágenes que hemos visto el fin de semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa al saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás de este intento o supuesto intento para asesinarlo. Este sábado que pasó, el gobierno estaba en un acto oficial en la avenida Bolívar. Se escuchan de pronto unas explosiones y luego se ve que el grupo que está alrededor del presidente, sus guardaespaldas, se acercan y lo protegen. Él estaba hablando sobre el plan económico que el gobierno piensa implementar en los próximos 15 días, precisamente, cuando se escuchan las explosiones. ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento? Porque entiendo que va a haber una conferencia en las próximas horas, que hay 7 soldados heridos, que la oposición de Venezuela y Estados Unidos es parte de este complot, además del presidente Juan Manuel Santos, a quien Maduro acusa directamente, que hay varios sospechosos detenidos y se sabe hasta el momento que el grupo opositor que se atribuye este acto, que se denomina el grupo de los soldados... sin franela. Soldados, sí, exacto, soldados de franela, se habrían atribuido este ataque a través del Internet. El objetivo, aparentemente dicen ellos por Internet, era el palco presidencial. ¿Se puede pensar que hay todo un complot detrás de Nicolás Maduro para asesinarlo? No es la primera vez que él acusa a otros países, Estados Unidos, Colombia, de estar detrás del complot. ¿Está el presidente Santos detrás de ese complot, como dice Maduro? Bueno, para mí sería imposible afirmar sí o no, y creo que nadie puede afirmar sí o no, o si fue un atentado o un autoatentado. Hay percepciones sobre todo esto que ponen en duda cualquiera de las afirmaciones que haga el gobierno. Primero, lo que dice, son varios atentados que se han producido en los últimos años, desde Chávez a Maduro, 63 supuestos atentados a su vida, ninguno realmente materializado, con realmente autores intelectuales que hayan sido capturados, y siempre el mismo guión en el cual es la oposición y un gobierno extranjero, siempre Colombia y Estados Unidos, los que están involucrados. En realidad, no se sabe quiénes son este grupo que se atribuye la autoría del acto, salvo que denuncia hechos que son comunes en la oposición, y todos a los que sigue son la lista de favoritos opositores y enemigos de la patria según el gobierno. O sea, realmente hay incluso lecturas de los videos que hablan de que pareciera que estuviera estado preparado. Es muy extraño el espacio. Se hizo un desfile militar en una avenida de la ciudad, céntrica, no donde suelen ocurrir este tipo de eventos militares, como son los centros militares como el Fuerte Tiuna, inclusive, que está en Caracas, donde se presumía que no había tanta seguridad, y lo que se supo es que sí había seguridad para evitar este tipo de atentados, como bloqueadores de señales, francotiradores, y al final resultaron heridos algunos de los oficiales que estaban en el desfile. Un desfile militar hecho específicamente para anunciar medidas económicas que nadie quiere, luego de días de protesta por transportistas, sindicatos, que justamente revelan el nivel de descontento en un país donde muere gente todos los días por razones de falta de medicinas, de hambre, de inseguridad, porque si hay un récord ahora en Venezuela, es que somos el país con mayor inflación en el mundo, casi 2000% se presume va a ser este año. Es el país con más alto nivel de violencia y criminalidad por homicidios por per cápita. O sea, que ya no es el tema de en cuántas reservas de petróleo estamos sentados, sino en la bomba humana y social en la cual está sentado ese gobierno. Un gobierno que ha estado en gran estado de deterioro y que uno podría decir, sin justificarlo, que hay legítimas razones para ciertas personas pensar que la única salida de este gobierno es violenta. O sea, no solamente ha habido fraude en las elecciones, el mismo presidente ha dicho que no va a dejar el poder incluso si perdiera las elecciones, de manera que eso nos vuelve a un contexto político muy del siglo pasado, del siglo antepasado, donde la violencia política era fundamental para cambiar de gobierno. O sea, eso pasa en este momento en Venezuela. Ahora, ¿qué fue Santos? Eso no se, o el gobierno de Colombia, o el gobierno de Estados Unidos, habría que, como dicen estos señalados, mostrar pruebas. No ha pasado nunca en el pasado que se han mostrado evidencias. Al contrario, se han encontrado tramas increíbles, como en el caso de los paramilitares o que detuvieron hace varios años cuando Chávez, un grupo de soldados que fueron
en un autobús capturados y después acusados de ser paramilitares y estuvieron presos por muchos años. Incluso otro atentado durante Maduro, se pensaba que iba a haber un bombardeo de MiG-21 planeado desde Colombia, y que iba a ser justamente donde iba a estar Maduro dando un discurso, y resulta que nunca se descubrió eso, salvo unos MiG-21 que venían de Cuba a ser mantenidos en Corea del Norte y fueron capturados en Panamá. O sea, eso nos habla de una forma de actuar y de crear, digamos, conspiraciones para generar mayor represión, que es el temor que tiene ahora la oposición legítimo de que puede ocurrir. Pues una mayor represión para imponer un paquete económico que no necesariamente apunta a resolver los problemas del país, pero a seguir apuntalando en el poder a los que están en el poder. Justo sobre eso le quería preguntar, Raquel, porque lo que dice la oposición es que, número uno, esto sería un nuevo complot, que no hay ninguna evidencia hasta el momento de que haya ningún intento de asesinarlo o que este haya sido un intento de asesinarlo al presidente Nicolás Maduro, y que más bien temen de que se comience a endurecer aún más el régimen en contra de la oposición, en que, por ejemplo, suspendan la protesta, suspendan las marchas, que hay una arremetida fuerte contra la oposición, y justamente el discurso se da en un momento en que Maduro estaba anunciando la posibilidad de implementar este paquete económico en unos días muy próximos. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que, como dice Roger, no podemos hacer un juicio de valor sobre quién ejecutó o no el atentado, presunto atentado contra Maduro, porque nosotros no tenemos las pruebas. Lo que sí es cierto es que Maduro tampoco muestra las suyas, si es que las tiene. Y cuando sucedieron los hechos, lo que me llamó sobre todo la atención es que a los 10 minutos de reloj de la supuesta, bueno, de la explosión, ya sabían quién era, lo cual me asombra sobre la rapidez de los servicios de inteligencia y de investigación venezolanos. Vamos, hay que reconocerles su rápida actuación. Con lo cual, bueno, me parece muy peligroso por parte de cualquier gobierno hacer ese tipo de acusaciones contra cualquier otro gobierno o contra cualquier otro individuo, cuando apenas han pasado unas horas o unos minutos de haber sucedido algo tan grave como eso. Y por supuesto la oposición tiene argumentos para afirmar que va a haber una ola mayor de represión contra ellos, ¿no? Es verdad que este episodio le da al gobierno una argumentación también para arremeter contra la oposición, para acusarles de una especie de conspiración en contra de Maduro y además, digamos, movilizar más a las bases que todavía están a favor del chavismo, ¿no? Así que, bueno, no parece descabellado esta teoría conspiratoria sobre un gobierno que sobre todo ya tiene una probada historia de manipulación y de manipulación sobre todo de los pilares fundamentales de la democracia, como los medios de comunicación, los procesos electorales, por no hablar de los presos políticos, que evidentemente son presos políticos. Por lo tanto, sí, bueno, habrá que ver de qué manera dilucidan lo que está ocurriendo, pero desde luego lo que no es admisible es que se hagan algún tipo de afirmación o de culpabilidad manifiesta sin ningún tipo de pruebas en la mano y encima contra un presidente de un país aunque sea saliente, que además es vecino, ¿no? Juan Carlos, ¿tiene razón la oposición en pensar que se viene una mayor represión contra ellos a partir de lo que ha ocurrido? Sí, aunque yo no veo que en este momento la oposición represente mayor amenaza al régimen. Si en algo se ha materializado en este último año, desde las protestas del año pasado que se dieron antes de la Asamblea Constituyente, es que la oposición ha sido desarticulada y ya no representa mayor amenaza para la continuidad de la dictadura. Se habla mucho de una posible explosión social, pero yo cuando hablo con gente que está en Venezuela me dicen que la gente está más preocupada por conseguir comida que por tirarse a la calle a protestar. Entonces ya se trata de un pueblo mancillado, un pueblo que ha sido avasallado, con una oposición desmoralizada, desarticulada, sin ningún tipo de liderazgo creíble por parte de la gente. Entonces, ¿a qué se debería entonces recurrir a este tipo de artimañas para todavía aplacar aún más a una amenaza que en principio no existe? Por supuesto que me puedo equivocar. Si me hubieran entrevistado a mí en febrero, yo diría que Daniel Ortega tenía todo controlado en Nicaragua. Uno nunca sabe con este tipo de cosas. Pero sí, hay muchos
aspectos, circunstancias de este episodio que le llaman a uno la atención, como menciona Roger, el hecho de que se haya pasado este año la celebración de este desfile a esta avenida y no se haya realizado en el Fuerte Tiuna, que es mucho más seguro, que los bomberos hayan salido a decir que hubo una explosión en un tanque de gas en un edificio vecino y que eso fue la causa de la explosión, que a los pocos minutos ya los servicios de inteligencia tenían identificados a los autores o los responsables del atentado. En fin, llama poderosamente mucho la atención todas estas coincidencias. No, si me parece, también hay una... primero, sí, puede haber motivos para, como les decía antes, para que alguien desee planear un atentado, pero esto muestra que hay un guión, incluso en ese desencuentro en las declaraciones es parte del guión oficial, o sea, para decirlo estamos coordinados para decir esto, pero por otro lado... hay que aclarar que esto no se trata de un dron militar. Si fuese un dron militar, las consecuencias habrían sido otras. Un dron comercial supuestamente equipado con explosivos C4 que fueron anulados por la seguridad del presidente, si este es lo que realmente ocurrió. En realidad, esto vendría a ser como una bomba molotov del siglo XXI, ¿verdad? O sea, sabemos que esto es un riesgo real. De hecho, hace un par de semanas hubo un presunto atentado también en una base aérea, un aeropuerto en Abu Dhabi, ¿no? O sea, que esto se ha venido alertando por varios grupos de expertos en seguridad, que los drones comerciales van a ser una forma de terrorismo de esta nueva era que casi ningún gobierno está listo para confrontar. Dicho esto, que eso es real, es posible, y a pesar de que es muy difícil incluso para los opositores venezolanos acceder a ese tipo de recursos, nosotros vimos el año pasado que las protestas fueron con excrementos, con cualquier recurso casero, porque no hay dinero, mucho menos, o sea, un dron de estos es el presupuesto de propaganda de un partido político de todo un año, para ponérselo de una manera muy específica. O sea, el sueldo de un profesional hoy en Venezuela es de $3 al año. O sea, realmente estamos hablando que la devaluación está a ese nivel, no estamos en un punto en el cual tú puedes decir que hay dinero para comprar 5 o 3 drones y C4. Si hay una señal posible de disidencia es hacia dentro de los cuarteles. Es verdad que dentro de los cuarteles hay disidencia, ha habido varias oleadas de detenciones de altos oficiales y oficiales medios, y esta puede ser otra medida para ver quién sale adelante y detenerlos, o para tener una excusa más y detenerlos sin que salgan adelante, pero por la mínima sospecha. O sea, es un régimen represivo que no tiene ningún escrúpulo en utilizar cualquier recurso para afianzarse en el poder. No, y que necesita desesperadamente de la amenaza de enemigos externos. O sea, esa ha sido la constante histórica del chavismo, el coco externo, el enemigo externo, que entonces justifique esta mentalidad de búnker con la que se maneja. En este caso, yo creo que si hubieran salido a decir que esto fue un atentado patrocinado por la CIA y por el presidente Trump, habría sido un tantito más creíble que acusar a Juan Manuel Santos, que no solo va de salida, sino que no tiene necesariamente ese talante de ser el tipo de líder que patrocinaría un atentado de esta naturaleza. Bueno, pero el último atentado realmente reconocido, además, la democracia liberal venezolana fue contra Rómulo Betancourt en los años 60 y fue perpetrado por una dictadura de Trujillo, que estaba vengándose del gobierno venezolano que estaba tratando de derrocar la dictadura en República Dominicana, y de hecho llevó a la expulsión o a las sanciones en la Organización de Estados Americanos. O sea, realmente luego de eso no hubo más ninguno, salvo el que hubo los últimos 63 supuestos atentados que se produjeron en las últimas 2 décadas durante el gobierno de Chávez Maduro.